Fran Rivera decidió romper un silencio que había arrastrado durante décadas, y lo hizo con una determinación que dejó a todos sin aliento. Frente a las cámaras, el torero se despojó de cualquier filtro, dejando a un lado la cautela y exponiendo verdades que durante años permanecieron ocultas entre sombras de rumores y susurros familiares. Desde su relación deteriorada con Kiko Rivera hasta la marginación que sufrió durante su infancia en Cantora, Fran ofreció un relato que sacude los cimientos del mito que rodea a su familia, y especialmente a Isabel Pantoja. «Mi padre murió 2 veces», pronunció con un tono que hizo callar la sala entera. La primera, en Pozo Blanco, la segunda, en Cantora. Fran explicó que no se refería únicamente a la muerte física de Paquirri, sino al dolor que conllevó el hecho de que su memoria fuera manipulada, y que él y su hermano fueran tratados como intrusos en lo que debía ser su hogar. «Nos hacía sentir que no teníamos sitio, como si Cantora fuera un territorio ajeno», recordó. Cada palabra estaba cargada de una mezcla de indignación y tristeza, pintando la infancia de los hijos de Paquirri como un tiempo marcado por la frialdad y la indiferencia. Desde el primer momento, la entrevista dejó claro que no se trataba de un testimonio común. Fran arrancó con una declaración que impactó de inmediato. «No tengo vínculo con él, absolutamente ninguno», refiriéndose a Kiko. A partir de ese instante, el plató se transformó en un escenario de ajuste de cuentas emocional, donde el apellido Rivera pesaba más que la sangre misma. La herida que dejó la muerte de su padre jamás sanó, y Fran no dudó en señalar quién, según él, se encargó de mantenerla abierta: Isabel Pantoja. La conversación derivó rápidamente hacia un terreno aún más delicado. Fran reveló lo que hasta entonces solo se había insinuado en biografías antiguas y rumores. Paquirri planeaba separarse de Isabel antes de su fallecimiento. Lo que había entre ellos era una fachada para la prensa, pero en casa se respiraba otra cosa, dijo con voz firme. Para Fran, esa verdad enterrada altera por completo la narrativa familiar que se había vendido durante décadas. Lo que vino después, explicó, fue un relato construido sobre apariencias, no sobre la realidad. El torero relató cómo, tras el fallecimiento de su padre, él y Cayetano fueron recibidos en Cantora como invasores, como si el lugar que debía ser su hogar se hubiera transformado en un territorio hostil. «Nos hacía sentir que no éramos bienvenidos, que estábamos invadiendo un lugar que ya no nos pertenecía», recordó. Las visitas eran breves, vigiladas, frías, y todo ello configuró una infancia marcada por la distancia emocional y la ausencia de afecto maternal. Según Fran, Isabel utilizó la imagen de Paquirri como un escudo mediático, dejando a los hijos mayores al margen y convirtiendo la memoria de su padre en un instrumento de control. Pero lo que más sorprendió al público fue la revelación sobre los objetos personales de Paquirri. Fran no hablaba de dinero ni de herencias millonarias, sino de recuerdos insustituibles. Trajes de luces, capotes, espadas, cartas, documentos personales y trofeos que habían formado parte de la vida y la carrera de su padre. Según el inventario oficial realizado en 1984, esos objetos debían repartirse entre los 3 hijos, pero desaparecieron sin dejar rastro. «Fue como perder a mi padre otra vez, pero esta vez sin funeral, sin lágrimas, solo con rabia», confesó con un nudo en la garganta. La indignación era palpable en cada palabra. Fran acusó directamente a Isabel Pantoja de transformar estos recuerdos en una herramienta de poder. No era maldad, era control. Poseer esos objetos significaba decidir quién manejaba la narrativa, quién podía hablar de Paquirri y quién no, explicó. La desaparición de esos elementos no solo representaba una pérdida material, sino un acto simbólico que consolidaba la imposición de un relato único, un relato en el que Fran y su hermano no tenían cabida. La entrevista no se limitó a las pérdidas tangibles, también abordó el conflicto emocional con Kiko Rivera. «No fuimos enemigos, pero tampoco fuimos hermanos», declaró Fran con una indiferencia demoledora. Aclaró que el problema no era Kiko como individuo, sino el guión en el que había crecido. Un mundo donde Isabel controlaba cada recuerdo, cada palabra y cada gesto, dejando a Kiko atrapado en una narrativa que excluía a sus propios hermanos. Incluso cuando Kiko rompió públicamente con su madre y la acusó de manipulación, el acercamiento entre hermanos duró lo que un suspiro. Había demasiadas cosas rotas, demasiadas interferencias, demasiada historia que él no estaba dispuesto a mirar de frente, relató Fran, con una serenidad que transmitía más dolor que cualquier reproche abierto. Uno de los momentos más desgarradores llegó cuando Fran recordó su adolescencia y cómo se le prohibió visitar la tumba de su padre en Cantora. «Ese portazo me enseñó que en esa finca no había lugar para mí. Cantora no era un hogar, era una trinchera», afirmó. Esa prohibición se convirtió en un símbolo de la exclusión y del control absoluto que Isabel ejercía sobre la memoria familiar, negando a sus hijos el derecho más básico: llorar y recordar a su padre a su manera. La entrevista avanzó hacia un terreno aún más explosivo cuando Fran abordó la desaparición de los objetos más íntimos de Paquirri. «Desaparecieron», dijo sin rodeos.
Tratos de luces, capotes, espadas, cartas, documentos personales y trofeos que, según el inventario oficial de 1984, debían repartirse entre los 3 hijos, nunca volvieron a aparecer. La sala quedó en silencio absoluto. No era un rumor, ni una exageración, sino la confesión directa del hijo de Paquirri sobre un saqueo silencioso que había marcado su vida. Fran no ocultó su decepción hacia Isabel Pantoja. No siento odio, pero tampoco compasión. Lo que siento es decepción profunda, afirmó, mirando al suelo, como si pronunciara algo que llevaba demasiado tiempo guardado. La acusó de manejar el relato familiar como un guión escrito para su propio beneficio, donde ella se presentaba como la viuda dolida y protectora, mientras los hijos quedaban reducidos a simples figurantes. Todo giraba en torno a ella, todo era control, todo era un guión ya escrito, sentenció con frialdad quirúrgica. Durante la entrevista, Fran recordó también el trato que él y Cayetano recibieron tras la muerte de Paquirri, la frialdad y el rechazo que marcaron su niñez y adolescencia. Nos hacía sentir que sobrábamos. Cantora no era un hogar, era el lugar donde nos recordaban que no teníamos sitio, afirmó. Las palabras resonaron en el estudio como una declaración de guerra silenciosa contra una memoria manipulada y un poder que controlaba todo a su alrededor. La entrevista también dejó entrever el temor que Fran arrastró durante años. El miedo a repetir la historia, a convertirse en un padre ausente o en un hermano distante. Confesó que esa preocupación lo llevó a actuar de manera diferente, a estar presente y cercano con su familia, esforzándose por ser sincero y construir vínculos genuinos donde él mismo había sufrido la ausencia. Ese miedo me hizo intentar ser todo lo contrario de lo que yo viví, afirmó, dejando al estudio conmocionado por la honestidad de su declaración. Finalmente, Fran Rivera cerró su relato con la frase que resumió toda la entrevista. Mi padre murió 2 veces, en Pozo Blanco y en Cantora. Cada palabra era un recordatorio brutal de que la herida nunca se cerró, de que décadas de silencios, manipulaciones y pérdidas habían dejado cicatrices profundas, imborrables. La memoria de Paquirri, los objetos que representaban su vida y la verdad que fue enterrada durante años. Todo ello conforma un relato que Fran ha decidido sacar a la luz, rompiendo décadas de silencio familiar y mediático. No hablamos de dinero, hablamos de dignidad, de memoria, de respeto, insistió Fran con voz firme, y añadió con una crudeza que cortaba el aire. Cada objeto que desapareció fue como perderlo otra vez. La sala permaneció en silencio, conteniendo la respiración ante un relato que no dejaba margen a la duda. El torero explicó cómo, tras años de mutismo, él y Cayetano se vieron obligados a acudir a los tribunales para reclamar lo que por derecho les pertenecía. Una decisión dolorosa, admitió, porque significaba aceptar que no había posibilidad de entendimiento ni reconciliación. Entramos en Cantora con una orden judicial, pero estaba todo vacío, como si supieran que íbamos a ir, denunció, dejando claro que nada de lo que ocurrió fue casualidad. El momento más desgarrador llegó cuando reveló cuál era, para él, el objeto de mayor valor sentimental. El traje de luces con el que Paquirri toreó la fatídica tarde de Pozo Blanco. Ese símbolo de su padre jamás les fue entregado. La voz de Fran se quebró al decir, es como si te escondieran la lápida de tu padre. Eso no se perdona. El presentador, consciente de que estaban ante un instante histórico, preguntó si creía que Isabel lo retenía por maldad o apego. La respuesta no dejó lugar a dudas. Por control. Siempre fue por control. Poseer esos objetos significaba tener poder, decir, esto es mío y tú no puedes tocarlo. La frase cayó como un mazazo. Pero Fran no se detuvo ahí. Aseguró que muchas de las pertenencias podrían haber sido vendidas u ocultadas deliberadamente. Y lo más doloroso, mencionó una carta manuscrita de su padre que quedó olvidada en un cajón de Cantora y que jamás regresó. No era una carta para mí, era personal. Saber que alguien decidió que yo no tenía derecho a leerla es un dolor que no se borra, confesó, mezclando rabia con tristeza. Luego habló de un sueño truncado, la creación de un museo taurino en honor a Paquirri, un espacio público en Andalucía donde su legado pudiera ser accesible para todos. Pero según Fran, cada intento fue bloqueado. Cada vez que lo intentábamos, surgía un obstáculo legal, económico o administrativo. Y detrás de esos muros, siempre estaba ella, aseguró, mirando fijo a cámara. Y entonces llegó la frase que partió la entrevista en dos. Mi padre murió 2 veces. La primera en Pozo Blanco, la segunda en Cantora. El silencio en el plató fue absoluto. Nadie quiso interrumpir. Nadie intentó suavizarlo. Cada palabra resonaba como un golpe directo al corazón de la audiencia. Pero lo más incómodo aún estaba por llegar. Fran entró en el terreno de Kiko Rivera, las idas y vueltas de un hermano con quien nunca logró establecer un vínculo verdadero. La puñalada más inesperada no vino de Isabel, sino de Kiko, confesó con una calma que hacía aún más devastadora su revelación. Durante años,
Fran mantuvo la esperanza de que algún día su hermano pudiera tender un puente real. Esa ilusión parecía cercana cuando Kiko rompió públicamente con Isabel, denunciando manipulación y engaño. Medio país creyó que finalmente habría unión entre hermanos. Pero el encuentro nunca ocurrió. Hubo llamadas, algún mensaje, conversaciones superficiales, pero nada auténtico. No hubo nada verdadero, relató Fran con un dejo de decepción. La negativa de Kiko, explicó, marcó un punto de no retorno. Y lo que más dolió no fue el distanciamiento, sino la indiferencia. No me duele que me critique, me duele que no haya querido conocerme de verdad. La frase cayó como un dardo silencioso, más potente que cualquier reproche abierto. El presentador preguntó si consideraba a Kiko su hermano. La respuesta fue corta y brutal. No fuimos enemigos, pero tampoco fuimos hermanos. El aire en el plató se volvió pesado, un silencio incómodo que hablaba por sí mismo. Fran fue aún más allá. Creo que nunca pudo construir una relación sana porque vivía dividido entre lo que sentía y lo que debía defender. Cuando alguien vive así, no puede crear nada verdadero. No había rencor, solo aceptación, como si ya no quedara nada que esperar. La entrevista tomó un giro íntimo cuando Fran habló de sí mismo. Confesó el miedo que cargó durante años. Convertirse en lo que más temía, repetir el ciclo de ausencias y silencios que marcó su infancia. Tuve miedo de ser un padre distante, un hermano frío, alguien incapaz de perdonar. Ese temor me impulsó a ser todo lo contrario, un padre presente, un hombre que escucha, alguien que no calla cuando algo duele. La sinceridad de sus palabras desnudó al torero frente a millones de espectadores, revelando que su mayor batalla no era con Isabel ni con Kiko, sino consigo mismo. Mi mayor lucha era conmigo mismo. Aún así, la herida con Kiko permaneció abierta. Fran lo resumió con otra frase que heló el aire. Pensé que podríamos entendernos, pero comprendí que no se puede construir sobre escombros. Y luego, como un golpe final, abordó la imposibilidad de reconciliarse con Isabel. No habrá reconciliación porque para reconciliarse hace falta arrepentimiento, y aquí no lo hay. El periodista insistió, preguntando si alguna vez consideraría una conversación privada con Isabel. Fran respiró, bajó la mirada y respondió con calma absoluta. Si algún día ella quiere hablar de verdad, sin cámaras, sin guiones, sin héroes ni víctimas, yo estaré. Pero no por ella, por mi padre. El silencio en el estudio fue sepulcral. No había odio ni rencor explosivo, solo decepción. Ella sabía lo que hacía y aún así eligió hacerlo. No siento odio, pero tampoco compasión. Solo decepción. Recordó también cómo, tras la muerte de Paquirri, la imagen pública de Isabel como viuda dolida contrastaba con la frialdad que él y su hermano vivieron en Cantora. Durante un tiempo quise creer que era la mujer destrozada que mostraban las cámaras, pero dentro de esas paredes la realidad era otra, fría, calculada. Y añadió que ya no esperaba nada de Isabel ni de Kiko. No necesito reconciliación para seguir adelante. Algunas relaciones no se salvan, y eso también está bien. Con un gesto de serenidad que desarmó a todos, Fran resumió su objetivo. Lo que yo quería era simple, saber de dónde vengo, tener lo que me correspondía y que la figura de mi padre no fuera usada como escudo ni moneda. No pedía más. Y luego lanzó otra frase que retumbó en el estudio. Mi padre murió siendo un héroe y nosotros crecimos siendo huérfanos de todo, de él, de verdad, de justicia y de familia. El público quedó en silencio. Nadie aplaudió, nadie murmuró. Era un momento de respeto absoluto. Fran había vaciado su alma frente a millones de personas. Ya no era el hijo herido ni el hermano decepcionado. Era un hombre que, después de décadas de silencio, finalmente liberaba su verdad. No soy valiente, solo estoy cansado de callarme, concluyó. Con esa frase, puso punto final a una de las entrevistas más impactantes y sinceras que se recuerdan. El periodista preguntó si se sentía más libre tras hablar. Fran no dudó. Sí, me he quitado algo de dentro. No sé si servirá allá afuera, pero dentro de mí sí ha servido. La entrevista cerró con un suspiro de liberación, sin aplausos ni dramatismo, solo respeto. Lo que se reveló esa noche no fue un espectáculo, sino la catarsis de un hijo que perdió a su padre demasiado pronto y que, después de décadas, decidió romper el silencio. No buscaba justicia ni perdón, solo decirlo en voz alta, soltarlo y dejarlo ir. Y quedó claro. La herencia de Paquirri no se mide en fincas, objetos o dinero, sino en heridas, relatos enfrentados y silencios que aún pesan.